Bueno, ahora vamos a ver la división de fracciones. Vamos a ver de dos métodos y si se quedan al final les vamos a dar un bono de método. El primer método que vamos a ver es multiplicar en cruz. ¿En qué consiste este método? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el denominador y este iría como numerador, es decir, nos quedaría 1 que multiplica al 4 y luego que sería así, y luego tenemos el 2 que multiplica el 3 y lo ponemos abajo, sería 2 por 3 y esto sería igual a 1 por 4, 4, 2 por 3, 6. Si se fijan aquí nosotros podemos dividir el 4 entre 2 y el 6 entre 2 y me quedaría 4 entre 2, 2, el 6 entre 2 nos da 3. Y así quedaría esta división de esta fracción con el método de multiplicar en cruz. Vamos a ver la siguiente fracción. Ahora tenemos 2 cuartos entre 3 quintos. Aplicamos el método que nos dice que debemos de multiplicar cruzado. Sería 2 por 5, nos quedaría 2 que multiplica a 5. Y ahora multiplicamos en cruz este de acá, nos daría 4 que multiplica a 3. Y esto sería igual, 2 por 5 nos da 10 sobre 4 por 3, 12. Si se fijan aquí también podemos dividir entre 2. 10 entre 2 me da 5 y debo dividir el de abajo también entre el mismo. 12 entre 2 me da 6. Quedando así simplificada mi fracción de esta división. Vamos a resolver otro ejercicio de división donde tenemos 2 tercios entre 1 medio. Vamos a aplicar el método cruzado que nos dice que lo tenemos que hacer así. Y nos quedaría 2 por 2, lo representamos. Y luego tenemos 3 por 1, 3 que multiplica a 1. Y esto sería igual, 2 por 2 nos da 4 y 3 por 1 me da 3. Si se fijan aquí en el caso de esta fracción ya no podemos simplificar, por lo tanto nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a ver el método número 2, que consiste en invertir y multiplicar. ¿Sí? Tenemos igual las fracciones, pero ahora vamos a usar el método de invertir y multiplicar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A la segunda fracción la invertimos y lo hacemos como una simple multiplicación, es decir, este queda igual y este lo invertimos y lo dejamos como una multiplicación. Me quedaría el 4 arriba y el 3 abajo, porque estamos aplicando el método 2, que es invertir y multiplicar la fracción que divide. Entonces resolvemos esto y me quedaría 1 por 4 sobre 2 por 3. Esto sería igual, 1 por 4 me da 4 sobre 3 por 2, 6. Si se fijan podemos dividir el 4 entre 2 y el 6 entre 2. 4 entre 2 me da 2, 6 entre 2 me da 3. Quedando así resuelto y simplificada mi fracción con el método número 2, que consiste en invertir y multiplicar.
Ahora tenemos esta fracción. Vamos a aplicar el método de invertir y multiplicar. Pasamos la primera fracción igual, 2/4, y la otra la invertimos, es decir, ponemos el 5 arriba y el 3 lo ponemos abajo. Nos quedaría como 5/3. Y ahora realizamos una multiplicación que es numerador por numerador y denominador por denominador. Y nos quedaría 2 que multiplica a 5 sobre 4 que multiplica a 3. Y esto sería igual, 2 por 5 me da 10 sobre 4 por 3, 12. Ahora esto, si se fijan, lo podemos dividir entre 2. 10 entre 2 me da 5. 12 entre 2 me da 6. Quedándome mi fracción resuelta y simplificada como 5/6. Ahora tenemos la siguiente fracción, que es 2/3 entre 1/2. Vamos a aplicar el método 2 de invertir y multiplicar, que sería, pasamos la primera fracción igual, queda como 2/3, igual, esto lo invertimos, perdón, aquí vamos a corregir, no es igual, aquí es por, intercambiamos, el 2 queda arriba y el 1 queda abajo, y esto sería igual a 2 por 2, 2 que multiplica a 2, sobre el 3 que multiplica al 1. Y esto sería igual, 2 por 2 me da 4, sobre 3 por 1, 3. Si se fijan aquí, ya no se puede simplificar, ¿sí? Ya nos quedaría nuestro resultado así. Ahora, como se han quedado hasta el final de este video, vamos a aplicar otro método, ¿sí? Teniendo esta misma fracción, lo que hacemos es, ponemos 2/3 sobre 1/2. Y para resolver esta fracción, le tiramos el método del sándwich, es decir, este por este lo multiplicamos y queda como el numerador. Este por este lo multiplicamos y queda como el denominador, es decir, nos quedaría 2 por 2. Y luego 3 por 1 y nos quedan como denominador. Este se le conoce comúnmente como el método del sándwich. 2 por 2 me da 4. 3 por 1, 3, 4/3. Como pueden ver, con este método también nos puede, siempre llegamos al mismo resultado. Vamos a hacer otro ejercicio para reforzar este último método. Por ejemplo, si tenemos 3 medios entre 1/2, ¿cómo nos quedaría? Tenemos 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Y aplicando el método, los de la orilla los multiplicamos y quedan como numerador. Y los de abajo los multiplicamos y quedan como denominador. Esto sería igual a 3 por 2. 3 que multiplica al 2. Y 2 sobre 2 que multiplica a 1. Entonces, haciendo las operaciones, nos quedaría 3 por 2 son 6. 2 por 1, 2. Y como pueden ver, 6 entre 2 nos da 3 enteros. Llegando así a la solución de esta división de fracciones usando el método que le vamos a llamar método del sándwich. Si te sirvió este video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Si tienes dudas del tema que explicamos, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir la clase en línea del tema que quieres aprender, dejando la petición
en la caja de comentarios.